entrevistado esta jornada, está en la mesa de 8 a.m. José Carlos Maía, el futuro ministro de Educación y Cultura. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Voy a arrancar por otro tema. La consigna de esta jornada es A el ver. recuerdo de los boliches, ¿no? Entonces Daniel y yo arrancamos con una lista, Jimena con otra lista. Claro. ¿Usted era de bolichear en su adolescencia? Sí, adolescencia. Me Quizás llevaron para atrás. joven. Un viaje, a ver, En el yo soy de Las tiempo, Piedras. Usted de Las Piedras. Por lo sí. tanto, boliche estaba ubicado más baile. Paz, y capaz que en La Paz había. ¿no? No, en La Paz las también. canteras de La Paz, me acuerdo. Sí, también. pero, sí, yo te diría que iba a bailar al Solís de Las Piedras. Bien. Después cuando vino uno que con el mismo nombre que la UAT de Palito Ortega, se llamaba Cerebro. Cerebro. También. Ah, es Ahí, verdad, ese sí. iban a Cerebro, salían de Montevideo. Yo ¿Fue recuerdo... en Sueños? ¿En Minas? No. No fue en Sueños en Minas. Porque es el que cierra después de casi clásico. 30, Bueno, 35 años. A ver, este funcionó, voy a develar mi edad con esto, ¿no? Después de, en un lugar donde estaban las grandes tiendas Soler, Claro. ¿está? En Las Piedras tenían ahí en Avenida Artigas un lugar, eso se transformó después en lugar de baile y nada, y ahí había mucha gente. Después había otros más, pero te diría que los dos principales Eran esos. donde iba era ahí. Después alguna vez a Montevideo, poca cosa. Nostalgia, da, ¿no? Sí, de la época de las lentas. Claro. Claro, que ahora la generación no tiene ni idea. No, qué No es sabe eso. lo que son claro. las lentas, Sí. pero bueno, Cada vez está. más rápidas. Exacto, Las exacto. canciones. La canción. Sí, sí, hay que precisar. Bien, bueno, le propongo ahora hablar de lo que será el desafío en el Claro. Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuáles son las principales pilares que usted ingresa al ministerio y dice, bueno, a partir de ahora lo principal viene por este lado? Bueno, lo que pasa es que es un ministerio diverso, ¿no? Sí. Es decir, tenés mucha cosa adentro. Entonces, decir uno solo está bien, o dos, pero tiene muchas cuestiones que resolver. Hasta que no estemos adentro, no vamos a tomar dimensión total del estado de situación, número uno. Hay que saber el grado de endeudamiento estructural que tiene. Dos, funcional. Hay áreas donde el propio ministro nos ha transmitido que hay muy poco personal y eso es un tema para el funcionamiento complejo. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay un área de registros, por ejemplo, que está, y todos, yo te diría todos. ¿Por qué? Porque cuando se hace la ley del 3x1, al comienzo de esta administración, y si le agregás todo lo que refiere a cantidad de gente se va jubilando por H por B y no se repone, Claro. chau, pasa eso. Entonces, eso es un tema que hace al funcionamiento, pero hace en todo, desde el canal oficial, pasando por la biblioteca, todo. Y si hablemos de la educación puntualmente. Bueno, de parte de educación hay un área que tiene específica el ministerio que refiere a los ECAP, que refiere a la educación superior, que refiere, digamos, a áreas específicas que son distintas de la ANEP. En materia de educación, para mí lo más importante es volver al Sistema Nacional de Educación Pública, esto es, tener una coordinación efectiva y real de toda la educación pública uruguaya. En segundo aspecto, tener un trabajo importante a la hora de tener un rumbo sólido. Por ejemplo, una meta que tenemos es llegar a una universidad de la educación. Esa es una meta que no es de este gobierno, no debería ser. Debería ser que el Uruguay tuviera realmente una institución que generara licenciado maestro, licenciado profesor y así. Para eso, toda la disposición para conversar, toda la disposición para abrir puertas, ojalá sea posible, porque es lo que haría que el Uruguay diera un salto de calidad en materia de formación docente. Creo que es un debe que tenemos como país y es un debe que en nuestro caso nos proponemos llevarlo adelante. No va a depender solo del Poder Ejecutivo ni de la fuerza política que yo integro porque precisa Sí. mayorías especiales. Exacto. Yo eso lo tengo claro. Sí. Pero no voy a dejar de insistir con un tema que me parece importante. Quiero volver al tema de los recursos, de lo del 3x1 que hacía referencia, porque muchas veces, si pasan los años y seguimos escuchando lo mismo, el tema de la reforma del Estado, que hay que achicar al Estado, porque el Estado, obviamente, Estado que somos todos, en el cual todos bancamos,
¿Cuál es el fino límite entre decir, bueno, el achique del Estado, pensando en esto del 3x1, y el de realmente después tener los recursos humanos necesarios para funcionar, ¿no? Porque uno dice, bueno, 3x1 se van y no se reponen, se achica el gasto del Estado. ¿Cuál es el límite? Sobre todo cuando hablamos de educación. Y bueno, la gestión y la calidad de la gestión, ahí está, para mí ese es el punto central. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos entras a achicar y no mejorás la eficiencia en la gestión, a la larga un servicio público termina siendo O sea que malo para la perfectamente gente. podría no reponerse en el 3x1 la gente que se va, pero habría que cambiar algunos aspectos de gestión entonces. Y en algún caso sí, en algunos casos tenés que contratar. Bien, ¿como cuáles, O sea, por ejemplo? Por ejemplo, hay áreas que tienen que ver, por ejemplo, los registrales Bien. terminaron con una situación muy deficitaria, por decirte algo. Es decir, habrá que ver más en específico, porque insisto, hoy tenemos datos generales. Claro. Yo no tengo en específico cada área bien determinada. Entonces, no te puedo dar la respuesta a la pregunta, porque eso hay que analizarlo en el momento. Uruguay continúa entre los peores de la clase en materia de deserción. Es altísimo el nivel. ¿Qué políticas se implementarán con respecto a que los jóvenes realmente puedan terminar secundaria? Bueno, primero es una situación estructural y compleja que se ha agravado. Sí. La cantidad de deserción que se ha alcanzado según las mediciones oficiales es altísima. Sí. Por lo tanto, hay que abordarlo en dos sentidos. En uno, referido a la concientización de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, si vos en tu casa te dicen, no, mi hijo faltó este mes 2 clases o 3, y eso es como si fuera poco, ¿tá? Pero vos lo sumás en un mes, en otro, y termina por razones consentidas en su familia con 18 faltas, que es un porcentaje altísimo de la cantidad de horas lectivas que tiene. Entonces hay que trabajar, por un lado, en las familias, en la dimensión que tiene que tener la educación para las oportunidades en la vida de cada quien, que te das cuenta cuando sos grande, pero hay que trabajarla. ¿Y en el adolescente? Bueno, por eso, en la familia, la cual es parte del adolescente, pero en su conjunto. 2, que el sistema funcione mejor. Primaria siempre ha funcionado un poco mejor que la educación media. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque son todos profesionales de la educación los que están. Toda persona que esté en un aula es maestra o maestro. Sí. Chau. No pasa lo mismo con la educación media. Y eso para mí no es casualidad y tiene que ver con lo que decía hoy, el mejorar el sistema y la formación docente para llevarla Hay otras a determinado libertades grado. en secundaria, igual con los adolescentes, en el ingreso y salida de los estudios educativos. Claro. En la escuela, digo, es como que está todo más contenido. Secundaria, entran, salen, van, vienen, Claro. se ratean, o sea, cambia la cosa, Pero- ¿no? Hay otro tipo de control. Sí, funciona distinto. Funciona, exacto. Pero hay, por ejemplo, hasta el fin del primer ciclo vos podés tener un funcionamiento más parecido a lo que es primaria. Hasta noveno. Hasta noveno debería ser ahora. Tenés en marcha todo un sistema que tenés que cambiar algunas cosas, mantener otras, habrá que verlo. Estoy hablando de la transformación educativa, de la denominada transformación educativa. Y bueno, creo que ahí tenés que tener claro, insisto, mejorar el funcionamiento. El funcionamiento tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se asignan las horas, las suplencias, tener más a disposición un núcleo de docentes en los centros de estudio que permita que, bueno, que el estudiante no pase, que llega el sábado y tiene tantas horas menos, o el viernes, o sea, que se naturalice que te faltan horas profesores. ¿Tá? ¿Y a eso agregarle el bono, un bono a la familia? Sí, eso del es que se ha comienzo, hablado? eso es comienzo, sí. Vamos a ver cuál es la mejor ¿Se forma de... implementa este año lectivo? Bueno, la idea es esa, sí. Yo todavía no lo confirmé con presidencia electa, pero debería o aspiro a que sea así. Hay una situación particular, y aún más particular a partir de alguna decisión que se ha tomado en el Partido Colorado, pero es las nuevas autoridades de la educación van a estar una vez que tengan la venia del Senado. Sí. Por lo tanto, el comienzo de las clases Sí, ya está. va a ser con estas autoridades. Exacto. Entonces, la implementación de esa medida que vos planteás se va a tener que hacer seguramente con Abril. estas autoridades. Ok. Entonces, Con habrá, esta, y si lo haces enseguida, son con estas autoridades. Y si esperas un poquito, con el cambio.
Hablando del tema de la transformación educativa, hubo un cambio que no dio resultados y fue la eliminación de la repetición en algunos años, ¿no? En los años impares. De un 1% de niños que repetían, ahora hay un 2%. ¿Qué tendría que pasar con este recurso de la repetición? Bueno, a ver, como tal no es tan nuevo en la educación, porque no se aplicaba así, pero ustedes recordarán lo que era el pase social, que veía en un contexto la maestra y decía, bueno, lo tengo que pasar porque es mejor que termine el ciclo a que el resto de su vida esté condenado porque no terminó primaria. No pasaba tanto en educación media, ya la deserción era antes. Yo creo que fue un error porque se la asumió como un éxito administrativo. Entonces, cuando vos lo pensás como un éxito administrativo, yo mañana te muestro mejores números, porque pasaron más, porque algunos pasaron, porque pasaron, y bueno, ahí está el error. No hay que tener un preconcepto negativo sobre la utilización de la no repetición como herramienta. Hay que analizarlo, desde el punto de vista técnico. Yo creo que dependiendo de la edad, para el adolescente o capaz que para el niño más llegando a la preadolescencia, es complicado el tema de repetir, ¿no? El sentirse en un ámbito diferente con sus amigos, con sus compañeros, de ir al mismo centro educativo y encontrarse que está un año abajo que sus compañeros de muchos años. Eso afecta a ellos. Por eso, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, pasan muchas cosas. Yo me inclinaría por ver una batería de medidas que ayudaran a que las distintas personas cierren los ciclos educativos. Conozco algunos planes que se han puesto en marcha, que han sido muy buenos, gente muy cercana a mí, incluso sin necesidad de su vida laboral, digamos, no lo precisaban para su vida laboral. El tipo estaba, yo qué sé, bancario, de la época en que se entraba con cuarto de liceo, tenía un pendiente, y el pendiente era terminar el liceo. Y vos no podés que alguien después que pasó X cantidad de años de su vida, volver a aplicar el mismo sistema que el promedio. Bueno, es bueno, claro, ahora hay un sistema, ¿no? Por eso te digo, eso mejoró. Es muchísimo. Y Hay mucha gente que ha empezado y lo ha hecho. Exacto. Entonces, eso te mejora desde la autoestima personal, de lo primero, hasta poder avanzar en lo que es las oportunidades laborales. Bueno, UTU lo quiere hacer. ¿Cómo? UTU quiere hacer el mismo sistema y está pidiendo que desde la ANEP se autorice a UTU. ¿Usted lo ve viable también para UTU? Yo creo que hay que ir hacia ese tipo de acciones, acreditación de conocimiento. Lo que pasa es que tiene que ser bien hecho, o sea, que no todo sea, se tiene que acreditar bien, tiene que funcionar bien, pero tenemos que lograr un país que le dé oportunidades para reinsertarse a la gente y para culminar y profundizar sus estudios. Volviendo a los estudiantes de secundaria, porque digo, más de una vez surgió el tema de la figura de los porteros en los centros educativos por cantidad de dificultades y problemas que se dan. Tenían un rol muy específico. Y a mí no me gusta ir mucho atrás en el tiempo, porque aparte yo soy un tipo ya grandecito, pero recuerdo menores de 18 años son menores. Y en definitiva, para salir del centro educativo teníamos que tener la autorización de nuestros padres o una comunicación a scriptos o a dirección, el portero estaba avisado. Hoy en día eso no se da. O sea, es como que se ha generado un exceso quizás de libertad que también atentas, y según los contextos sociales, justamente a este tipo de deserción que tenemos que luchar venimos luchando desde hace tiempo. ¿Se va a olvidar la figura del portero? ¿Se va a empezar a controlar de alguna manera o se proyecta a controlar esto? Son menores que se van, sí, convengamos que son menores que salen del secundario, pero son menores. Yo en esto voy a dar una opinión, porque en realidad es más específico en la respuesta para la ANEP, es decir, para Pablo Cayani. Digo, para, contextualizar la respuesta. Bueno, pero justamente como hablamos de generalizar, de alguna manera tener un panorama general de la educación. Lo que pasó es esto, la educación se extendió y hay gente que antes no iba al liceo, que ahora va. Me refiero a los contextos. Y hay crecimiento. A ver, cuando yo iba al liceo, ustedes me hacían las preguntas de los boliches, había un solo liceo en Las Piedras. Ahora hay 5. ¿tá? La población uruguaya no cambió mucho. Lamentablemente somos más o menos lo mismo hace 40 años. ¿tá? Bueno, entonces, lo que no hubo fue un crecimiento acorde en lo presupuestal para
cubrir ese tipo de cosas. Porque ¿cuál es, entre otras, la diferencia entre enviar al sistema privado a su hijo o al sistema público? A veces es una cuestión de opciones. Yo opté porque mis hijos fueran a la educación pública. Pero a veces, por funcionamiento familiar, se hace un esfuerzo sobrehumano para enviarlo a la educación privada. Bueno, nuestra responsabilidad es que la educación pública genere las condiciones como para que funcione mejor. Entonces, esas cosas como lo que vos planteás, desde la seguridad de una puerta, tenés que darle apoyo, porque en algunos lugares está bravo. Yo recuerdo que algunos porteros de algunos liceos, cuando yo empecé a trabajar, eran funcionarios redistribuidos de otras áreas que no querían estar ahí. Te estoy diciendo, no sé, hace 30 años. Y el tipo estaba ahí, le ponía buena onda cuando podía, pero no había algo ya previsto. Digamos, cambió mucho el contexto social. Entonces, las respuestas son complejas porque los problemas son complejos. Y la seguridad, la coordinación con el Ministerio del Interior, muchas veces hemos hablado de este tema, ¿no? ¿Cuántas balas perdidas en instituciones educativas? ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Y cuál es su aspiración? Hay que tomar dimensión que el problema de la seguridad está instalado mucho peor de lo que estábamos hace un tiempo largo atrás. Violencia con padres también. Violencia generalizada, o sea, estamos en una sociedad mucho más compleja que otras. Y entiendo que hay que mejorar sustancialmente la relación Ministerio-Interior-ANEP, sustancialmente. El contexto, es decir, un liceo o una escuela, una UTU, no es una isla en eso. Yo recuerdo cuando trabajaba en un liceo en Canelones, que me decía el director que para los muchachos era la mejor oportunidad del día estar en el liceo, porque el resto del contexto era mucho más complejo. Bueno, te estoy diciendo hace un tiempo largo atrás. Ahora eso es aún peor. Entonces, habrá que trabajar muy duramente para vincular una cosa con otra. Es decir, el funcionamiento del Ministerio del Interior con el funcionamiento durante el día de todo el sistema educativo, particularmente donde ya está focalizado, georreferenciado, hay más problemas. Hablemos de la cultura uruguaya y no, también le compete a usted en su ministerio. ¿Por dónde va la gestión de estos próximos años? Bueno, hace unos días presentamos un equipo, bastante potente, en mi opinión, gente que en primer lugar tiene mucha capacidad y en segundo lugar tiene muchas ganas, porque vos cuando tenés gente y gente como la que nosotros incorporamos, son personas, hombres y mujeres, cuya responsabilidad, la que le asignamos, es un desafío para ellos. Entonces, hay una motivación muy grande. En segundo aspecto, yo creo que el rol del Ministerio, sobre todo, tiene que ser un gran dinamizador. Digamos, tiene que haber, sí, propuestas estatales y demás, las va a haber, pero tiene que ser un gran dinamizador de lo que sucede, por ejemplo, con emprendedores, de lo que sucede en la vida cultural en general. El Ministerio tiene ese rol fundamental. Y después hay otra área dentro de la cultura que es los clústeres, donde, por ejemplo, toda la industria del audiovisual y demás ha sido muy de punta y que se ha hecho una inversión importante que uno aspira se sostenga y mejore. Pero si tú me preguntas cuál es el rol, desde qué lugar lo miro, y yo lo miro de un lugar sobre todo que coordine, que estimule, que desarrolle todo lo que la sociedad uruguaya genera, desde por supuesto el acceso a la cultura como un derecho, a la oportunidad de los artistas nacionales de llevar adelante sus iniciativas. Lo asocio a la innovación, lo asocio a la creatividad y que eso sea, digamos, uno de los polos de mayor desarrollo del Uruguay, porque la cultura da trabajo, como decía Stolovich, y creo que eso también es una dimensión importante. Trabajo y dinero, habrá que esperar el presupuesto. Claro, pero eso es para que funcione. Para que funcione, claro, pero no es poca pero cosa. no es nada menor. Se van a precisar recursos, no tiene que ser la cultura
el último renglón que se asigna en un presupuesto nacional, para nada. Igual hay otras prioridades, ¿no? Hay prioridades distintas, Sí, claro. pero recordemos siempre a Neri Goitiño cuando decían no hay pan sin canto. Totalmente. Total. Gracias, José Carlos Bueno, Maía. y Gracias a éxitos. ustedes. Un Gracias. placer recibirlo, como Gracias. siempre.